en MP3. Ahora vamos a ver igual cómo lo hacemos y vamos a evacuar bien todas las consultas. Cuando quieras, Alejo. Ok, bueno, comenzamos entonces con esta segunda sesión del taller de producción de podcast y sonido. Ya con Tomás vimos una introducción del podcast, empezamos a meternos en el mundo del audio digital. La intención de este encuentro y del encuentro del jueves es que podamos hablar sobre procesado de la voz, ¿sí? Esto vamos a ver ecualización, compresión, reverberancia, uso de efectos. Vamos a hablar de musicalización, ¿sí? ¿Qué criterio vamos a utilizar para musicalizar los podcasts? ¿Cómo podemos empalmar cortinas? ¿Sí? Poner diferentes cortinas musicales en un podcast. Y ya el jueves nos vamos a centrar en la distribución. Una vez que tenemos un podcast listo, ¿qué estrategias de comunicación podemos utilizar para distribuir ese podcast? ¿Cómo lo cargamos en plataformas digitales, como por ejemplo Spotify, de forma gratuita? ¿A través de qué plataforma? ¿Qué herramientas de medición tenemos para poder traquear el contenido y ver quién lo escucha, dónde lo escucha, cómo lo escucha? Y cómo podemos generar piezas gráficas para promocionar en redes sociales o en blogs o en sitios web, ¿sí? Para justamente dar a conocer el podcast. Entonces ahí vamos a estar hablando de lo que son los audiogramas, de cómo generarlos también de forma gratuita y muy simple con una herramienta online, y de cómo eso nos puede servir también para distribuir nuestros podcasts. Como hicimos la otra vez, cualquier pregunta que tengan y si quieren interrumpir, están, digamos, es bienvenida cualquier interrupción, o si no también pueden ir haciendo sus consultas a través del chat y Magalí las va trasladando y todo lo que podamos responder en el momento lo haremos. Entonces, habían quedado algunas preguntas picando del encuentro pasado que Tomás me pidió que respondiera. Una era si Reaper pide licencia. No, Reaper es un software gratuito, tiene un botón que siempre podemos seguir evaluando la versión de Reaper que descargamos, así que en ese sentido es una herramienta gratuita. Si no tienen grabadora de voz incorporada en el celular, pueden descargar cualquiera del Play Store o pueden descargar también la aplicación Anchor, que es una aplicación que después nos va a permitir también publicar de forma gratuita en Spotify. Así que de esa manera vamos a poder también hacer grabaciones en el celular. Durante la clase sí vamos a descargar de forma gratuita cortinas musicales, eso lo vamos a ver hoy también. Vamos a ver qué herramientas, qué bibliotecas tenemos disponibles gratuitas, vamos a ir a la más sencilla y nos vamos a descargar de ahí una cortina musical. Reaper soporta formato de MP3, soporta formato en WAV, soporta distintos formatos de audio y también soporta formatos de video. Había algunos que preguntaban sobre el video en Reaper. Podemos editar también video en Reaper. Esto es muy útil si tenemos una entrevista que hicimos tal vez en video y la arrastramos a Reaper y ahí vamos a poder extraer solamente el audio de una forma muy sencilla. Eh, Había otra pregunta que hablaba sobre el proceso de converter a MP3, si se pierde ahí algo de calidad de sonido. Es posible que todos los procesos de conversión y de compresión de audio hagan que perdamos sonido. El sonido, la mejor calidad de sonido la podemos encontrar en los archivos .wav y ya el MP3 es una versión comprimida de ese archivo WAV. Es mucho más liviana y pierde calidad. De todas formas, en podcast y en radio, con utilizar una resolución de MP3 en 320, es una calidad estándar aceptable. De hecho, cuando nosotros publiquemos nuestros podcasts en las plataformas digitales, automáticamente se va a hacer una conversión para reproducir en MP3
así que no se reproduce en WAV. Siempre conviene trabajar con archivos de audio en la mayor calidad posible para luego después comprimirlos y poder aliviar un poco la carga, pero siempre nosotros trabajamos con la mejor calidad de archivos posible. Como dije, después otra pregunta era si íbamos a ver cómo poner cámara, compresor y demás. Eso vamos a hacerlo ahora. Y vamos a ver también cómo renderizar, ¿sí? Los trabajos. Si Julián abrió Reaper y no escucha nada del Zoom ahora, eso debe ser un tema interno de la configuración de tu computadora. No hay ninguna incompatibilidad en general entre Zoom y Reaper. Tal vez lo resuelvas yendo a configuración de audio en tu computadora y viendo cuál es la entrada y cuál es la salida. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta más que sumemos o ya pasamos, si no, a Reaper para ir avanzando con los procesados de la voz? Mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Bien, entonces ese es el audio que todos deberíamos tener grabado y arrastrado a Reaper, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahora, una vez que tenemos esto, creo que con Tomás ya habían hablado sobre limpiar la letra. Limpiar la letra es justamente eliminar aquellos silencios, aquellas equivocaciones, los furces, todo lo que no sirva, lo eliminamos y yo ya me quedé con mi toma final, ¿sí? ¿Qué tengo además de mi primera toma? Grabé, por las dudas, esta parte que dice de el sonido está en el aire y este podcast en tus oídos, lo grabé de nuevo por si me sirve para hacer algún juego sonoro, artístico, para esta introducción del podcast, ¿sí? Lo reproduzco. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bien, entonces eso es todo por ahora. Lo primero que necesito hacer es aplicar un proceso que se llama normalizar. Cuando yo normalizo un archivo de audio, lo que hago es subir la ganancia. Ustedes ven que no estoy aprovechando todo el rango dinámico que tengo con este archivo de audio, ¿sí? Y esto se hace de una manera muy sencilla. Subiendo esta línea roja, yo lo que hago es normalizar, es decir, en términos criollos es subir el volumen. Esto me va a servir para que después ya trabaje yo con un volumen apropiado, un volumen que se escuche fuerte cuando después le vaya a aplicar la cortina, el resto de los procesos de la voz. Alejo, ahí te preguntan, ¿por qué te quedó en mono? Pregunta Germán. Me quedó en mono, Germán, porque yo lo grabé con este micrófono, es un micrófono condenser, y elegí grabarlo en mono porque la voz en este micrófono siempre va a ser mono porque no tengo necesariamente diversificada la entrada de audio. Es decir, si yo estuviera grabando un piano, donde puedo grabar estéreo porque voy a tirar las teclas graves tal vez un poco más al canal izquierdo y las teclas agudas un poco más al canal derecho, en ese caso optaría por una grabación estéreo. Lo mismo ocurre si yo grabara con una Tascam que tengo por acá, bueno, una grabadora digital que tiene dos micrófonos, que va a haber una diferencia interesante entre lo que pueda tomar el micrófono derecho y el micrófono izquierdo. En este caso la locución la grabo en mono porque todo el procesado que le voy a aplicar por ahora es para trabajar en mono, ¿sí? Si yo después quisiera esta locución aplicarle algún flanger o algún efecto estéreo, eso se va a hacer después, posteriormente. Ahora, digamos, mi locución que esté en mono, mi voz
es mono en este momento. ¿Por qué? Porque se le estoy hablando a un solo micrófono, no tengo dos. Entonces, simplemente por eso. Y preguntan también cómo eliminar la parte que no sirve del audio. Ok, la parte que no sirve, yo apretando la tecla Alt y las flechitas, perdón, apretando las flechitas puedo ir haciendo zoom in o zoom out, así como ven, ¿sí? Entonces, una vez que yo detecto un silencio, por ejemplo acá no tengo ninguna onda, ¿sí? Si esto lo quisiera cortar, doy con la letra S y puedo arrastrar lo que no me sirve. Ahora, noten que yo acá, si quiero cortar este silencio que ven acá, no lo estoy pudiendo cortar. ¿Ven? Que se me mueve en grilla hasta las líneas grises. Bien, eso es muy importante que trabajemos en solucionar este problema porque es lo que me va a permitir ser muy preciso a la hora de editar. Este botoncito que ven acá, que es como una herradura de caballo, se llama Snap y vamos a tener que deshabilitar este botón, ¿sí? Una vez que nosotros deshabilitamos este botón, podemos mover con absoluta soltura el archivo de audio hasta el punto exacto en el que nosotros queramos. Entonces, yo con la letra S hice un corte y luego desde acá puedo simplemente unir y ya eliminé ese silencio. Les decía entonces, el primer paso es el de la normalización. Vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de volumen que nos permita el archivo. Entonces, yo grabé en un volumen relativamente bajo, ¿sí? Porque yo lo que no quiero es que rompa mi archivo de audio. Si yo hubiera grabado en un volumen muy fuerte, esto ya se vería así. Si esto se ve así, tengo dos problemas. Por un lado, tengo muchas chances de que este pico llegue arriba de todo, es decir, rompa, sature, y así rompo el archivo de audio. Y a la medida que yo le empiece a agregar a eso procesos, cada vez va a sonar más feo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tengo una guitarra eléctrica y le aplico distorsión. La distorsión lo que hace es llevar estos picos hacia su límite para romperse, ¿sí? Si yo hago zoom, voy a hacer mucho zoom, puedo ver la onda, ¿sí? Si esta onda llegara acá arriba, yo en un momento ya la dejo de escuchar. ¿Por qué? Porque se rompe. Cuando se rompe, lo que obtengo es un sonido saturado, ¿sí? Que no es lo que estamos buscando para esta locución. Entonces, tratamos de hacer una normalización que nunca supere los picos permitidos. Es decir, que nunca se me vaya de la gráfica de mi track, de mi canal. Y hay que tener en cuenta un tema que es cuando yo normalizo, cuando yo subo el volumen de todo. Entonces, si yo tenía ruido de fondo en mi grabación, porque grabé en un ambiente en el cual no estaba acustizado, también voy a subir el ruido. Entonces, tengo que subir lo necesario como para que el ruido no me afecte demasiado, ¿sí? Eh, yo acá grabé con un micrófono condenser que es muy sensible al ruido. Entonces, si hubiera tenido mucho ruido de fondo, seguramente ahora lo que estaría haciendo sea sumar más ruido todavía. Veo que en el chat siguen apareciendo preguntas, ¿no, Maggie? Sí, acá comentan que si puede ser que cuando se saca el ruido disminuye el tamaño de la onda, entonces como que se suaviza el audio. Es, Cuando se saca el ruido, no sé si se refieren al silencio o a qué se refieren. no sé cómo se saca el ruido en este programa. Ok, Ah, el ese, sonido ambiente capaz se refiere. bien, ese es otro tema, eso se hace con plugins y es lo que vamos a pasar a ver ahora a continuación, ¿sí? Tenemos distintas formas de sacarle ruido ambiente a un archivo de audio, ¿sí? Entonces,
seguimos avanzando. Lo primero que hago es normalizar, ¿sí? Entonces yo normalizo, tiro el volumen para arriba y reproduzco a ver si lo que estoy haciendo es correcto o estoy entorpeciendo el sonido. Mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Bien, con Museo de Enter Medios. freno la reproducción en Reaper y con barra espaciadora freno la reproducción, pero vuelve el cursor al punto donde yo lo inicié. Es decir, cuando me quiero posicionar en el límite de lo que acabamos de escuchar, con Enter lo finalizo. Una vez que tenemos la normalización aplicada, es decir, tenemos el máximo volumen, en realidad se llama ganancia, pero vamos a hablar de volumen para que quede claro, el máximo volumen que podemos alcanzar sin que eso rompa el archivo, vamos a aplicar un proceso que es la ecualización, que lo habrán escuchado un montón de veces, y la ecualización me va a permitir para alterar las frecuencias, en realidad me va a permitir para alterar la ganancia de las distintas frecuencias de un archivo de audio, ¿sí? Cualquier archivo de audio tiene frecuencias graves, medias y agudas. Cuando yo hablo, mi voz está teniendo una serie de frecuencias graves, una serie de frecuencias medias, una serie de frecuencias agudas. Yo lo que quiero lograr con la ecualización es poder manipular la ganancia de cada una de esas frecuencias para, entre otras cosas, darle, por ejemplo, más brillo a mi voz, ¿sí? O a veces querré quitarle brillo a la voz, o a veces querré quitarle medios a la voz para que mi voz no suene tan nasal, ¿sí? Entonces, para aplicar efectos en Reaper, vamos a ir a este botón de acá, FX, al lado de la M y de la S, que esta sirve para mutear y esta para poner en solo. Vamos a ir a efectos, y acá se me abre un mundo de posibilidades, ¿sí? En mi pantalla van a ver probablemente muchos más efectos de los que ustedes tengan en sus propias pantallas, porque ustedes tendrán los plugins, es decir, los efectos que vienen incorporados con Reaper, y yo tengo descargados un montón de otros paquetes de plugins de otras marcas o un poco mejores que los que ya vienen incorporados con Reaper, que están bien para comenzar, pero luego, si nos queda tiempo el jueves, vamos a ver cómo, o mejor dicho, qué paquete de plugins es conveniente descargar si uno quiere trabajar con audio digital, ¿sí? Este paquete que se llama acá Waves, que ven, es uno de los más utilizados y es un paquete muy completo, pero estos paquetes son pagos. Entonces, para empezar vamos a ir con los paquetes que ya trae Reaper incorporados. Vamos a ir a la categoría EQ, ¿sí? EQ de ecualización, y vamos a elegir esta opción, RIA EQ de Cocos. Cocos es el paquete que ya viene incorporado con Reaper. Le damos OK y se nos abre este ecualizador. ¿Qué quiero generar yo por regla general en una locución, sobre todo masculina? Quiero hacer fundamentalmente dos cosas. Quiero quitarle graves y quiero darle un poco de brillo a la locución. Esto va a depender mucho de la calidad con la que hayamos grabado, del entorno en el cual hayamos grabado, pero en general siempre buscamos recortar los graves que van a incorporar información que nosotros no podemos ni siquiera decodificar y darle un poquito de brillo a la voz, que suene más brillosa. Este micrófono condenser, por ejemplo, no es un micrófono que tenga mucho brillo, particularmente el que tengo yo, hay otros que sí, pero el que tengo yo no, entonces necesito que mi voz suene con un poco más de brillo. Entonces, explico muy brevemente para que todos estemos en la misma sintonía. Esta línea que vemos acá, tenemos a la izquierda las frecuencias graves, ¿sí? Si pusiéramos una canción acá, veríamos que las frecuencias graves estaría el bajo, el bombo de la batería. Después en las frecuencias medias vamos a tener las guitarras, ¿sí? En las frecuencias medias altas vamos a tener, por ejemplo, un teclado o una voz. Y en las frecuencias agudas tendríamos los platillos,
un shaker y todo tipo de sonido más agudo. Entonces, yo voy a reproducir ahora mi locución y van a ver que aparece una línea amarilla que va a marcar qué frecuencias están sonando en ese momento en mi locución. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Como habrán visto, la línea amarilla viene muy grande acá en los graves y va bajando conforme avanzamos y nos posicionamos en los agudos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo demasiada información en los graves que no me sirve. ¿Por qué? El oído humano puede escuchar aproximadamente a partir de los 40 Hz, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por debajo de ese número directamente es inaudible para nosotros. No lo podemos escuchar. Sin embargo, está. ¿Por qué quiero eliminar esas frecuencias? Primero, porque no la podemos escuchar. Segundo, porque es información innecesaria. Es decir, hace al archivo un poco más pesado, hace que eso empaste peor con la cortina musical, con todo lo otro que le vayamos a aplicar. Entonces, directamente hacemos un recorte de los graves. ¿Cómo lo hacemos? Posicionándonos en el punto número 1, ¿sí? Podemos hacer un recorte. Ahora, este recorte tal vez es un poco excesivo el que acabo de hacer. Entonces, lo que sugiero es ir hacia el punto 1, elegir en tipo, vamos a elegir High Pass. High Pass es un filtro pasa altos, es decir, es un filtro que deja pasar todo lo alto y recorta todo lo grave. Y ahora que tenemos esta figura, podemos arrastrar para hacer este recorte, ¿sí? Más o menos acá, en los 50 Hz, ¿sí? Voy a reproducir nuevamente el audio con este filtro aplicado. No van a percibir ninguna diferencia. Lo que voy a hacer también es, a medida que voy reproduciendo el audio, voy a ir arrastrando este filtro hacia la derecha para que ustedes vayan notando cómo progresivamente voy quitándole frecuencias graves a mi voz. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Bien, espero que la tecnología nos haya ayudado y se haya podido apreciar esto que quería mostrarles. Mientras tanto, si hay alguna consulta en el chat o algún comentario, lo podemos hacer ahora. Por ahora nada. Buenísimo. Bien. Entonces, una vez que yo aplico este filtro que me va a cortar los graves, voy así ahora, con más precisión, tratar de quitarle esa cosa demasiado grave que puede llegar a tener mi voz, que va a molestar y va a empastar mucho con cualquier cortina musical que pongamos. Entonces, ahora sí me voy a poner fino y voy a no solo recortar hasta los 50 Hz, sino ir un poquito más allá hasta quitarle a mi voz aquellas frecuencias graves que yo llegue a percibir que me molestan. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Bien. Medios. En mi caso, en mi voz, en este audio en particular, creo que esta podría ser una ecualización buena para recortar la curva de graves. Seguramente las voces femeninas tendrán que venir mucho más a la derecha para llegar a recortar sus graves, ¿sí? ¿Por qué? Por la distinta altura con la que hablan las voces femeninas, ¿sí? Es por un tema de registro. ¿Qué más voy a hacer con esta locución? Le voy a tratar de dar un poco de brillo. Entonces el brillo se lo voy a dar acá. Voy a venir al punto 4, más o menos en los 5000 Hz, ¿sí? Y voy a tratar de darle brillo. Yo ahora voy a hacer una locura, voy a hacer una ecualización muy exagerada para que ustedes escuchen cómo yo voy a levantar muchísimo el brillo de la locución a tal punto que cada vez que yo pronuncie la letra S, para ustedes va a resultar excesivamente molesto, ¿sí? Esto no hay que hacerlo, simplemente voy a exagerar
el movimiento que vamos a replicar con más precisión más adelante. Alejo, Hola, mi nombre es Alejo. Sí, El sonido está en el aire. perdón, si querés explicar antes, porque hay una duda del anterior, no entendieron lo de los graves y las ondas. ok. Cualquier sonido tiene distintas frecuencias, ¿sí? Yo ahora voy a reproducir la voz y ustedes van a ver la línea amarilla, les va a indicar con qué ganancia está sonando cada frecuencia, ¿sí? Acá este es un eje en el que tenemos hacia lo alto, tenemos la ganancia, es decir, como decíamos antes, el volumen. Y en horizontal tenemos las frecuencias. A la izquierda están las graves, a la derecha están las agudas. En la medida en la que yo baje esta curva, lo que voy a hacer es recortar el volumen de las frecuencias graves, ¿sí? Si yo estoy tocando un bombo que suena muy grave y yo empiezo a recortarle los graves con esta curva aquí hacia abajo, lo que voy a hacer es que esas frecuencias graves bajen su volumen, ¿sí? Y por eso yo voy a escuchar en el todo del bombo un bombo menos grave. Es lo mismo que acaba de pasar con mi voz cuando yo la reproduje y empecé a arrastrar hacia la derecha esta curva de ecualización. Cada vez mi voz sonaba menos grave, porque estoy haciendo un recorte. Bien, Javier pregunta si toma solo locución o música también. Excelente pregunta. Acá yo estoy aplicando el efecto simplemente a este canal, ¿sí? A este canal 1, que haciéndole doble clic aquí le puedo poner locución. Entonces, este va a ser mi canal de locución. Todo lo que yo le aplique a este canal va a aplicar para todo lo que yo tenga en el canal. ¿Qué vamos a hacer cuando apliquemos la música? La vamos a venir a aplicar en este canal o incluso vamos a crear otro canal que se llame música y vamos a poner la cortina en ese canal. Entonces, nada de lo que hagamos va a afectar a ese canal, ¿sí? Es decir, esto funciona de una manera horizontal. Yo pongo un efecto en el canal 1, condiciona todo lo que suena en el canal 1. En la medida en la que yo arrastro eso hacia el canal 2, dejó de tener efecto lo que coloqué en el canal 1. Ok, avanzamos entonces hacia el segundo punto de esta ecualización, que va a ser darle un poquito de brillo a la locución. Entonces, como les comentaba, voy a reproducir mi archivo de audio y voy a exagerar el brillo que puedo darle. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. El sonido es... Ok, entonces si llegaron a escuchar ahí, habrán notado cómo la letra S cada vez empezó a ensuciar más, empezó a molestar más y ya fue excesivo el brillo que yo le di a mi locución. Entonces lo que quiero hacer es darle un poquito de brillo y eso lo voy a hacer subiendo esto un poquito, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Ahí yo tengo una Medios. ecualización que ya me cierra, ¿sí? Después tengo diversas maneras de seguir ecualizando, pero esto es algo básico. Entonces, hasta acá podríamos estar bien con la ecualización. Vamos a avanzar ahora, si estamos todos ok con esto, hacia el segundo proceso que le podemos aplicar a la locución, que es la compresión dinámica. Ya ecualizamos, ahora vamos a comprimir. ¿Qué significa comprimir? Vamos a ir desde la explicación nuevamente, más criolla o la explicación más casera hacia una explicación más técnica. Comprimir significa darle más fuerza al archivo de audio. Yo tengo una locución, cuando la comprima va a sonar más fuerte. Cuidado que no es subirle el volumen, sino
va a sonar con más potencia, va a sonar con más fuerza. Imagínense el sonido como en planos, ¿sí? Yo estoy posicionado en este momento de frente a dos parlantes, ¿sí? Y el sonido, ustedes lo habrán notado con la característica estéreo, es, digamos, tridimensional, ¿sí? Yo tengo sonido a mis costados, tengo sonido adelante, también tengo sonido arriba, tengo sonido abajo. Cuando yo comprimo, lo que estoy haciendo es que el sonido se me acerque a mi cara, es decir, que venga más hacia adelante, ¿sí? Cuando en una mezcla nosotros comprimimos la locución automáticamente va hacia adelante. Esto quiere decir, suena más potente, suena con más fuerza, suena con más presencia, si hacemos el proceso correcto. Ahí Ariel dice que tiene una duda y pregunta si lo puede decir en voz alta porque se le complica para escribir. Sí, claro, Ariel, sin ningún problema. Te escuchamos. Bueno, mientras tanto hay una pregunta también de Paula. Pregunta si se pueden realizar varias ecualizaciones, como por ejemplo cuando tenemos varias voces. Sí, nuevamente, sí. Ahora vamos a ver, yo voy a meter una entrevista en este podcast. Entonces, como comentaba con la música, yo voy a agregar la siguiente voz, una voz que no es la mía, en otro canal. Lo voy a agregar en el canal de abajo. Porque la ecualización que elegí para mi voz, quiero que solo aplique a mi voz. La entrevista vamos a ver cómo la ecualizamos, porque tal vez tiene otra calidad, fue grabada otro día con otro micrófono, entonces la agrego en otro canal y ecualizo ese segundo canal y ya no afecto con el siguiente canal lo que hice con mi propia locución. Ahí Ariel dice que está silenciado, debe estar silenciado por el anfitrión. Por el Lo deben anfitrión. tener que... Sí. No, está habilitado. Ahora. Recién estuve mirando. Así que, Ah, Ariel, intentá quizás por ahí. Veo que tenés abierto el micrófono también. No se escucha, dice. Ahí, bueno, lo pone por escrito. La frecuencia del agudo, ¿hasta dónde debe estar? bien, acá entramos a escuchar, ¿sí? Es muy importante todo lo que ustedes puedan escuchar y entrenar sus oídos. No hay recetas para esto. Hay algunas recomendaciones que puedo hacerles. La primera es siempre mezclar con parlantes, es decir, no con el micrófono integrado de la computadora, o en su defecto con auriculares. En general, recomendamos también los auriculares de casco, ¿sí? No los headphones que se ponen así, sino los de casco, porque tienen más calidad de sonido. De todas formas, estos son recomendaciones y sugerencias. A veces la necesidad implica que tengamos que editar en el momento que podemos y solamente tenemos el micrófono integrado de la computadora y lo haremos de ese modo. Levanten los agudos lo suficiente como para que sientan que su voz tenga un poco más de brillo, sin que la letra S les moleste. ¿Sí? Cuando ya escuchen que la S, cada vez que la pronuncian, se torna molesto al oído, ahí hay un problema con los agudos, hay que bajar un poquito. Esa es la recomendación general. Bien, preguntan también si lo ideal es que la línea amarilla quede en el centro. No, eso sería imposible de lograr porque todos los sonidos tienen su propio rango dinámico, es decir, su propio espectro de frecuencias. Lo que sí nos sirve la línea amarilla es para identificar dónde estamos muy pasados, tal vez. Nunca vamos a poder lograr que quede en el centro, pero si tengo de repente la línea amarilla acá, mucho, mucho grave, además de que yo lo pueda escuchar, también es una ayuda gráfica, visual, para decirme, acá hay algo que no está bien, está descompensado este audio, está con demasiados graves, entonces los bajo un poco, ¿sí? En una voz es conveniente que los graves no estén acá arriba, entonces ahí sí tratamos de bajar un poco, pero tampoco obsesivamente buscar que sea la línea que quede toda recta, ni plana.
Exactamente. Bueno, avanzamos sí con el segundo proceso que es la compresión. La compresión, como habíamos dicho, es el proceso mediante el cual nosotros le damos potencia, le damos fuerza a la locución, que no es lo mismo que subirle el volumen, que es lo que ya hicimos con la normalización. Eso es en términos generales. En términos técnicos, ¿qué es comprimir? Comprimir es nivelar los picos altos y los picos bajos, ¿sí? Y emparejarlos. Es decir, reducir la distancia que hay entre estos picos. Lo que vamos a lograr con esto es que lo que antes sonaba muy chiquito de volumen, ahora suene un poquito más fuerte. Y lo que antes sonaba muy, 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 muy fuerte, suene un poquito menos fuerte. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es emparejar toda la locución. Esto es muy importante en un podcast, sobre todo en una introducción de un podcast, que es el momento institucional, donde quiero asemejarme lo más posible a un locutor. En caso de que tengamos un locutor, su voz ya va a sonar más comprimida por defecto, porque entrenó para hacer esa locución, pero aquellos que no somos locutores, tenemos diferencias en el aire con el cual locutamos, ¿sí? No controlamos del todo bien nuestra columna de aire y eso hace que a veces nuestra voz tenga un poco más de intensidad, a veces un poco menos, a veces estemos más cerca del micrófono, a veces más lejos del micrófono y necesitemos de este proceso para emparejar un poco todo el archivo de audio. ¿Cómo hacemos para agregar entonces la compresión en Reaper? Vamos a venir a el mismo botón de antes, Effects. Ven acá que tenemos aplicada la locución, la ecualización, perdón. ¿Cómo sé que está habilitada, está ok la ecualización? Por este tic que tiene acá a la izquierda. Si yo lo deshabilito, es como que no apliqué ninguna ecualización. Entonces siempre esto tiene que estar habilitado. Voy a ir a Add, ¿sí? Agregar, Add. Y acá voy a agregar el efecto de compresión que estaba comentándoles. La compresión es un proceso dinámico, entonces lo voy a ir a buscar acá, Dynamics, y voy a agregar la primera opción que es RIA Comp de Cocos, que es el paquete que viene como predeterminado en Reaper. Le doy OK y se me abre este menú. Si vamos bien hasta ahí, podemos avanzar. Y acá les traigo una solución distinta a lo que hicimos en la ecualización, que lo hicimos de forma muy casera. Acá la sugerencia es, para comprimir, podemos utilizar distintos presets que ya vienen cargados en el programa, para no tener que comprimir todo el tiempo desde la nada, sobre todo si no somos todavía especialistas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Acá donde dice No Preset, vamos a seleccionar la opción Modern Vocal, voz moderna, ¿sí? Cuando seleccionamos esta opción ya automáticamente se cambian algunos parámetros de una forma que para locuciones, para voces, sirve. Ya tenemos la mitad del camino allanado, ¿sí? Lo siguiente que tengo que hacer es subir esta perilla que dice dry, ¿sí? Seco, lo tengo que subir para equiparar el volumen que veníamos teniendo, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar la locución sin la compresión y después voy a habilitar la compresión para que notemos a ver si hay alguna diferencia. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Ahí acabamos de escuchar la locución comprimida. Ahora le voy a sacar la compresión. En el aire y este podcast en tus oídos. A primera vista, ¿notan alguna diferencia entre el audio comprimido y el no comprimido? A primera escucha. Si quieren ahí poner por el chat, sí, no, no escuché bien, escuchémoslo de nuevo.
No, no se percibe la diferencia. Pregunta si puede una vez más. Vamos una vez más. Primero lo escuchamos, entonces sin compresión y luego con compresión. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Ok, Medios. eso fue sin compresión. Ahora voy a comprimir. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. ¿Ahora algún comentario o sigue todo igual? Un poco de todo. Sí se nota, no tiene tantos picos, pero sí, la mayoría dicen que lo llegan a percibir. Ok. Acá lo que acaba de pasar es una cosa y es, además de sonar la segunda más comprimida, la segunda sonó con menos volumen. No sé si llegaron a percibir eso. Acá hay algo muy Ahora, bueno, que dicen que pareciera que el comprimido suena como más uniforme. exactamente, eso es lo que estamos logrando, que suene más uniforme. El problema que tenemos hasta ahora es que sin compresión suena más fuerte que con compresión. Escuchemos de nuevo esa diferencia. Ahora vamos a escucharlo sin comprimir y yo en el medio lo voy a comprimir, fíjense cuando apriete este botoncito y van a ver que el volumen baja. De podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. De podcast y sonido organizado por Amplitud y el Es Museo de sutil la Medios. diferencia, pero baja un poquito. Entonces, ¿cómo hago para equiparar ese volumen que estamos perdiendo? Porque en definitiva, la compresión, ¿qué hace? La compresión, si yo tengo la onda sonora así, la compresión hace esto, ¿sí? Me lo empareja. Entonces yo lo que necesito ahora es devolverle la ganancia que estamos perdiendo, devolverle el volumen que estamos perdiendo. Para eso voy a venir a dry, que es seco, es decir, el audio previo a la compresión, y lo voy a subir un poquito. Producción de podcast y sonido organizado por Amplitud. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud Ok, y el Museo de ahí ya me va Medios. gustando más cómo está quedando. Y yo a la vez tengo la opción con el threshold, es algo un poco técnico, el threshold es el umbral a partir del cual le voy a pedir al compresor que comprima. Yo lo que puedo hacer subiendo o bajando es que esto comprima más o comprima menos, ¿sí? Les voy a hacer la prueba, lo voy a dejar abajo de todo y van a ver cómo se escucha. De podcast y sonido organizado por Amplitud Ahí estoy y el Museo de comprimiendo un Medios. montón. Es decir, estoy diciéndole, comprimí todo lo que puedas. Y ya no me sirve mucho como suena. Entonces, puedo ir subiendo esta perilla, nunca pasarme de esta barra, pero ir subiéndola un poquito hasta que encuentro un sonido que me gusta un poco más. De podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. De podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a reproducir el archivo como estaba antes de comprimir y antes de ecualizar, y después lo voy a reproducir con los dos procesos para ver si percibimos la diferencia. Entonces, saco ecualización, saco compresión, reproduzco. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Bien. Ahora aplico los efectos y escuchamos nuevamente. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Bien. Medios. No sé si Zoom colabora, pero yo desde acá lo escucho con mucha más presencia, con más parejo, con más fuerza, escucho un poquito más de brillo, ¿sí?
Se escucha, se escucha. Acá dicen que medio que le solucionaste un problema, porque siempre que aplican el compresor dice que le baja mucho el volumen y que con esto, bueno, se soluciona. Buenísimo. Sí, Sí. el compresor por definición baja volumen. Nosotros lo que tenemos que hacer es después volver a subirlo para no perderlo. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Sí, ahí dicen que sí. Bien. Hay un proceso más que es conveniente aplicar a la voz, que es el de la reverberancia. Preguntan antes, quizás de avanzar con esto, cómo seleccionar una parte del audio. Lo que hacemos en ese caso para seleccionar una parte del audio es, por ejemplo, lo recortamos, como este que yo tengo acá, lo recortamos con la letra S, ¿sí? Yo hago acá un corte con la letra S, tuc, y este me lo llevo, ¿sí? Ahí ya recorté. Ahora lo voy a volver para atrás con control Z. Bien, una vez que tengo este recorte, yo le puedo hacer doble clic y puedo agregarle acá un efecto solamente a este recorte, ¿sí? Habíamos dicho que si yo lo agrego acá a la izquierda, en FX, afecta a todo el canal. Ahora, si yo vengo y lo agrego desde el doble clic del segmento que elegí, puedo agregárselo simplemente a este fragmento en particular. De todas formas, recomendamos siempre utilizar los efectos desde el canal, sobre todo al trabajar con podcast. Si estuviéramos trabajando con música o con alguna otra cosa, tal vez puede tener algo especial o distintivo, algún efecto particular, un fragmento, ¿sí? Si no, siempre nos manejamos en todo el canal. Y si hay un segmento, un fragmento, una parte que no nos gusta cómo suena y hay que mejorarlo por X razón, lo movemos al canal de abajo, ¿sí? A este, y acá ya es otro cantar. Aplicamos otros efectos y solo vamos a estar afectando a los que estén dentro de este canal. Les comentaba, tenemos un tercer proceso que podemos aplicar a la voz, que es un proceso que es la reverberancia. La reverberancia es el rebote del sonido en un determinado ambiente. Lo voy a explicar de una forma muy fácil. Vieron que entran a una iglesia y esa iglesia, en general, en muchas iglesias, sobre todo si es una iglesia grande, la palabra del sacerdote no se escucha muy bien atrás de todo. O escuchamos como algo que mal llamamos eco. Bueno, esa es la reverberancia, es el sonido de la voz rebotando contra un montón de paredes y de espacios y regresando a nuestros oídos, ¿sí? Es lo mismo que ocurre en un baño. Muchas veces nos habremos dado cuenta que alguien nos manda un audio, una nota de voz y esa persona está dentro de un baño. ¿Por qué? Porque las paredes del baño son refractarias, devuelven el sonido y eso hace que, además de la fuente principal sonora que estamos escuchando, que es la voz de la persona, también estemos escuchando las reflexiones que vuelven y que rebotan de un determinado ambiente. Cuando entramos a una habitación vacía y aplaudimos, vamos a escuchar un pequeño eco, ¿sí? ¿Ese eco qué es? Es el aplauso que fue, rebotó contra la pared y vuelve a mi oído. Con la reverberancia lo que nosotros tratamos de hacer es recrear una situación en un determinado ambiente en la medida en la que nosotros hayamos hecho una grabación controlada. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo grabo con mi micrófono en una iglesia, ya la reverberancia la está tomando el micrófono en ese momento. Ahora, si yo esto lo grabé en un estudio acustizado, voy a necesitar añadirle reverberancia para que no suene súper seco. En un estudio acustizado no tengo ningún rebote que me viene de las paredes y eso no es natural. Entonces,
Si yo esto lo grabé en mi casa, en un cuarto que no está acustizado, no necesito aplicar reverberancia. Si yo lo grabé en un estudio de grabación, sí. Entonces, para no complicar mucho las cosas ahora, no vamos a meternos de lleno en la reverberancia, sino que vamos a avanzar con musicalización. Pero tengan en cuenta que si ustedes graban el podcast en estudio de grabación, van a necesitar muy probablemente añadir este proceso, ¿sí? Bueno, nos vamos a meter ahora con la parte de musicalización. Y para eso yo les había dicho que primero les iba a mostrar cómo podemos conseguir cortinas musicales. Tenemos muchos sitios en donde descargar de forma gratuita cortinas, pero ahora vamos a entrar a la siguiente, que es YouTube Music Library. Es un sitio gratuito de YouTube. Ahí estoy ingresando desde mi computadora y les paso si quieren el link para que puedan ingresar directamente. Sí, de los sitios tenemos Freeplay Music, Megatracks, esos son algunos que yo he utilizado. Recomiendo fundamentalmente Freeplay Music. Y ahora les comparto pantalla y vemos un poco esta interfaz de YouTube Music Library. Ok, estamos viendo YouTube Music Library, es un sitio gratuito donde yo tengo un montón de cortinas musicales para descargar, también con distintos tipos de licencia, pero en ningún caso tengo que pagar para utilizar esta música. Cada vez que nosotros tengamos que musicalizar un podcast, por defecto vamos a elegir cortinas instrumentales, es decir, cortinas que no sean cantadas. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque no queremos que se distraiga el oyente con una canción cantada y no queremos que nuestra voz compita con la voz del cantante. Esto desde ya no es en todos los casos. Si yo voy a hacer un podcast sobre Charly García, bueno, en mi podcast voy a querer que suenen algunos fragmentos de canciones de Charly García cantadas, ¿sí? De más está decirlo. Pero si yo voy a hablar sobre cualquier otro tema y lo que quiero hacer es simplemente musicalizar, lo que voy a buscar son cortinas instrumentales que aporten ritmo, que aporten clima, que aporten un determinado estilo al episodio, pero que no distraigan la atención del oyente. Entonces, yo puedo tener una canción cantada que sea como mi apertura, como ahí decían por el chat, un jingle de apertura, ¿sí? Pongo una canción reconocida o una canción que alguien compone específicamente para mi podcast, que dice el nombre del podcast y demás, eso está buenísimo, pero después, durante el episodio, voy a tratar de ir poniendo este tipo de cortinas que nosotros decimos que son instrumentales, rítmicas y no conocidas, ¿sí? No quiero poner una versión karaoke de Garota de Ipanema. ¿Por qué? Porque aunque no esté cantada, también distrae mucho la atención. Ni siquiera cuando estoy hablando de Brasil, ¿sí? Vamos a tratar también de no hacer asociaciones tan obvias entre la cortina y el tema del cual se está hablando. Por obvias me refiero a, hay mucha música brasilera, hay mucha bossa nova, como para ir a elegir justo el tema más reconocido, ¿sí? Entonces este tipo de librería lo que me permite es tener mucha variedad. ¿Cómo puedo buscar yo música en esta librería? Puedo ir filtrando, ¿sí? Por género o por estado de ánimo. Entonces, yo voy a buscar por género y voy a ir a buscar algo. Veamos, tal vez algo pop, me va a servir, una música que me va a servir de fondo, entonces ya aplico este filtro. Y ahora voy a buscar también por ánimo,
y voy a elegir como ánimo algo funky, ¿sí? Y voy a empezar a escuchar algunos ejemplos. Ok, esa es una. Bueno, y así tengo muchísimas. Acá, como ven, tengo varias páginas de canciones para elegir. Entonces, podemos estar horas encontrando música, pero es muy importante dedicarle esas horas a encontrar la música que sea adecuada para el estilo que yo quiero tener en mi podcast, ¿sí? Entonces, esto es cuestión de explorar y de descargar. ¿Cómo se descarga? Simplemente desde acá, descargar pista de audio y automáticamente se baja en MP3 a mi computadora, ¿sí? Así que eso en cuanto a cómo conseguir las cortinas musicales. Yo ya descargué una que voy a pasar ahora a incorporar en mi episodio de podcast para musicalizar y ver cómo musicalizamos este primer episodio. Si recuerdan y vieron con Tomás, vamos a importar el archivo simplemente arrastrándolo. Yo lo tengo en una carpeta en mi computadora, lo que voy a hacer es arrastrar el archivo y No ya nos estás ponemos. compartiendo, por las dudas. No sé Sí, si- sí, sí. Ahora perdón. arrastro esto y comparto. Ok. Ok, ahí deberíamos estar. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, acá tengo mi música, ¿sí? Como ven, yo tengo el primer canal con la locución. Lo que voy a hacer es minimizarlo, ¿sí? Lo voy a dejar. Y ahora lo que quiero es reproducir la música. Les voy a mostrar un poco qué música yo elegí para que veamos qué propone esta música y cómo podemos jugar con esta música. Para escuchar solamente la música, voy a seleccionar el botón de solo y ahora solo voy a escuchar la música. Ok. Entonces, elegí una música muy moderna que me parece que puede sumar a este episodio. ¿Qué es lo primero que hice? No sé si ustedes lo notaron, pero en mi casa estaba esto sonando muy fuerte, entonces le bajé el volumen con esta curva roja como habíamos visto antes. Siempre la cortina tiene que estar en un segundo plano. No quiero que la cortina compita contra mi voz, sino que quiero que la cortina sea un acompañamiento y acompañe en segundo plano. Entonces, voy a reproducir ahora cómo quedaría la primera locución, lo voy a poner solo, y esta música, a ver cómo combinan juntas. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Ok, hasta ahí tengo entonces esta introducción, no hice nada. Yo esto lo sigo escuchando todavía, muy fuerte la música, entonces voy a elegir bajar un poco más la música. ¿Cómo hago eso? Le hago doble clic al archivo de música, voy a ir a Take Envelopes y voy a elegir volumen.
esto es muy importante, ¿eh? Le hice doble clic al archivo de música, Take Envelopes y elijo volumen. Voy a OK y ahora tengo una nueva línea roja que me permite ser mucho más preciso en el manejo del volumen de esta cortina. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo muchas veces voy a querer que la cortina varíe su ganancia, es decir, varíe su intensidad. No quiero que siempre esté en segundo plano, quiero que a veces suene un poco más fuerte, a veces suene un poco más bajo, que se vaya yendo en fade out. Quiero ir jugando con el volumen de la cortina y esto me lo va a permitir hacer, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es que este primer golpe, escuchemos cómo arranca la cortina, arranca con un golpe. Ese, ¿sí? Ese quiero que suene en primer plano, quiero que sea lo primero que se escuche. Y que después de eso baje el volumen. Entonces, con la letra Control o Command, si tienen Mac, van a generar un punto sobre esta línea roja, ¿sí? Control, Command, punto. Se posicionan al lado, Control, Command, un punto. Y ahora puedo bajar independientemente el volumen de la cortina sin modificar la primera parte. Entonces, ¿qué otra cosa quiero hacer yo? Quiero mover mi archivo de audio un poquito hacia la derecha para que arranque justo después de este primer golpe de cortina, ¿sí? Entonces, yo acá ya veo en la onda gráfica que va a sonar el primer golpe de cortina y luego va a arrancar mi locución. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Bien, vamos hasta ahí. Esto, ¿se acuerdan que era la segunda toma que yo había grabado de la locución? Por ahora la voy a dejar sin volumen por las dudas. Y ahora yo lo que quiero hacer es que cuando yo termino mi locución, y el Museo de Medios. el Museo de Medios termine la cortina. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi punto y aparte para empezar luego el episodio. Entonces tengo varias formas de terminar la cortina ahí. Una es apretar la letra S acá en la cortina y donde termina lo corto y listo. Vamos a probar esa alternativa. Pongo la S, ¿sí? Y me llevé la cortina para allá. Alejo, perdón. En ¿puedes tus explicar? oídos. Perdón, si puedes explicar de nuevo lo del volumen. Sí. Yo lo que quiero es ir modificando el volumen de un determinado track o canal sin necesidad de modificarlo todo de una vez. Es decir, quiero que haya fluctuaciones de volumen. Entonces, para eso tengo que hacer doble clic sobre el archivo que quiero modificar. Voy a ir acá a Take Envelopes y voy a seleccionar acá el botón de volumen. Una vez que hago eso, me aparece una segunda línea roja, que es esta, y yo con la letra Control en el teclado y haciendo clic, ¿sí? Yo cuando aprieto la letra Control, ven que me aparece este lapicito, ¿sí? Cuando tengo este lápiz, puedo ir haciendo clic y voy generando puntos. Y estos puntos después me permiten manipular independientemente las frecuencias. Buenísimo. Entonces, estábamos viendo en cómo hacemos para cerrar esta idea musical con mi introducción del podcast, para que después ya podamos pasar a otra cosa, ¿sí? Yo quiero que esto que grabamos y que ustedes también grabaron sea la introducción del episodio, que empiece y que termine esa introducción y que después arranque otra cosa, ¿sí? Entonces tengo que terminar la cortina musical.
La primera alternativa que se me ocurrió es, bueno, aprieto S y corto el resto de la cortina. Vamos a ver cómo queda eso. Producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Bien, es como si me hubieran pegado un hachazo. No tuvo un final natural esta introducción. Entonces yo lo que necesito es buscar dentro de la cortina cuándo tiene un final natural, ¿sí? Si yo veo acá la onda de audio, lo que puedo ver es que acá tengo un corte, ¿sí? No sé si lo llegan a ver. Acá tengo un corte. Me voy a acercar. Yo veo que viene la canción y de repente acá algo pasa. ¿Por qué? Porque la curva es más chica. Entonces voy a ir a escuchar ahí a ver qué pasa. Ok, entonces voy a ir a utilizar este final natural para terminar mi segmento. Entonces me paro acá, aprieto la letra S, esto me lo llevo para la izquierda y voy a borrar todo lo que seguía. Lo que quiero hacer ahora entonces es que esta parte venga hacia acá, pero bueno, tengo que ver bien dónde lo incorporo. Ese es un buen momento para hacer un cambio de cortina. Vamos a escuchar del principio. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Ok, entonces lo que voy a hacer es, vamos a ver si esto queda bien. Voy a traer la cortina hacia la izquierda y ver qué pasa para equiparar el final de mi locución con el final de la cortina. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Ok, ahí me quedó un poco raro, ¿sí? Porque repito una frase, esto debería ser algo así. Esto es a ojo, sí, hay que hacerlo un poco más preciso. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Ok, y acá yo ya voy a pegar otra cortina, ¿sí? Voy a venir a buscar una cortina y voy a pegar otra cortina. En el momento en el que yo pegue otra cortina, obviamente la voy a pegar en otro canal, como habíamos dicho. Entonces, me llevo esto para arriba. Y ahora sí le voy a dar inicio a mi podcast formalmente. Acá cada uno de ustedes va a hablar seguramente de distintos temas o a elegir lo que quiere para su podcast. Yo ahora voy a arrastrar otra cortina musical simplemente para mostrarles cómo quedaría. Ahí estoy buscando en mi computadora otra cortina. La arrastro. Y ahora les vuelvo a compartir pantalla. Entonces, repasemos. Tenemos canal 1, la locución. Canal 2, música. Vamos a ponerle cortina 1. Y en el canal 3 vamos a poner cortina 2. Lo primero que tengo que hacer, entonces recordamos, en la cortina 2 es bajar el volumen porque me va a quedar muy fuerte y yo lo quiero en segundo plano. Y vamos a reproducir cómo quedaría todo con el empalme de cortina. Hola,
mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Bien, ahí, ¿qué pasó? Dos cosas pasaron. En un momento hay un golpe de cortina muy raro en la segunda cortina, que es acá, justo donde hace el empalme. Entonces, ¿qué voy a hacer? No quiero que se escuche. Control, punto. Y le bajo el volumen a esta siguiente parte. Y después se lo vuelvo a subir un poquito. Y ahora va a quedar menos chocante. Y después lo que voy a hacer es poner este archivo en la siguiente cortina, ponerlo en punta. ¿Qué significa? Me posiciono sobre el inicio de la cortina y arrastro, ¿sí? Para que mi archivo comience donde efectivamente comience el audio, y lo voy a superponer un poquito. Y si yo me paro en el extremo izquierdo del archivo de audio, voy a ver que se me arma esta como media luna. Ahí no sé si la llegan a ver, que es un pequeño fade in. Esto va a hacer que progresivamente la cortina vaya entrando con una curva de volumen. De esta forma puedo superponer esta cortina a la que le puedo hacer un pequeño fade out, ¿sí? Y vamos a ver ahora cómo es mucho más fluida la transición. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. Ok, entonces ahí yo ya hice mi primer empalme de cortina, ¿sí? Se puede pulir mucho más, me quedó algo raro en la primera cortina, pero necesitamos ir aprendiendo a cambiar de cortinas porque esto le va a dar muchísimo ritmo a nuestro podcast. Y acá encima ya saqué al oyente, lo saqué del primer lugar de la introducción y ya nos fuimos al desarrollo del episodio, ¿sí? Veo que en el chat hay alguna consulta. Sí, ahí le está respondiendo por escrito para no interrumpirte. No le sale a Ariel el lapicito. Control y pregunta. El lapicito es con... A ver. El lapicito, control, y directamente ya debería aparecer el lapicito sobre la segunda línea roja, no sobre la primera, sobre la que agregamos acá, haciendo doble clic. Take envelopes, volumen, ok. Y ahí aparece. Ahí está, parece que sí, listo. Buenísimo. Ok, entonces, voy a arrastrar ahora un desarrollo de podcast, ¿sí? Que yo ya tengo de otro episodio, y voy a incorporar una entrevista, y con eso vamos a terminar hoy. Entonces, ven, acá abajo yo tengo algo que dice podcast, día de la radio. Bueno, es una grabación que yo ya tenía hecha, y esta va a ser mi siguiente locución, es decir, mi introducción al día de la radio. Entonces, esto lo voy a arrastrar, lo voy a poner arriba para trabajar de una forma ordenada. Entonces tengo locución, acá voy a tener desarrollo, y después está la cortina 1 y la cortina 2. Este desarrollo lo voy a mover un poco hacia la izquierda y vamos a escuchar cómo suena. Producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. El 27 de agosto de 2020 festejamos los 100 años de la radio. La radio cumple un siglo y conmemoramos... Bien, freno ahí, ¿por qué? La cortina está molestando muchísimo, entonces voy a necesitar bajarla, ¿sí? La bajo, y acá puedo hacer lo mismo. Quiero que la cortina suene fuerte en primer plano para dar un aire después de mi introducción, es decir, quiero que haga la introducción del podcast, que cambie la cortina, que ese cambio de cortina sea notorio, que me llame la atención, quiero descansar un poco de la introducción, y luego quiero que esa cortina baje su volumen para que mi voz pueda arrancar en primer plano con el desarrollo del episodio. Entonces, nuevamente lo mismo, control
y hago unas líneas para poder bajar la curva de volumen, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar ahí cómo queda esta transición. Oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. El 27 de agosto de 2020 Bien, festejamos tengo que acentuar todavía más este cambio, creo que ahí podría estar bien. Amplitud y el Museo de Medios. El 27 de agosto de 2020 festejamos los 100 años de la radio. La radio cumple un siglo y conmemoramos ese día la primera transmisión radiofónica de la Argentina, y algunos dicen y sostienen que también es la primera transmisión radiofónica del mundo. ¿Por qué se festeja el 27 de agosto? Bueno, es en conmemoración de Los Locos de la Azotea, un grupo de radioaficionados conformados por Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Ellos desde el Teatro Coliseo. Ok, ahí lo que hice fue normalizar un poquito, es decir, subí el volumen a una parte que me estaba faltando. Acá vengo a buscar esta continuación, creo que acá continúa el audio. Normalizo. Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Ellos desde el Teatro Coliseo transmitieron desde las 9 de la noche Parsifal de Wagner. Okay, esa es mi introducción al episodio en sí, ¿sí? No solamente, perdón, este es el desarrollo del episodio. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero incorporar una entrevista que yo conseguí de material de archivo. Hasta acá vamos bien, surgieron más consultas. Solo una, preguntan si para mover el archivo, todo el archivo completo, está bien con control y clic con el mouse para arrastrarlo. Para mover todo el archivo directamente clic y se arrastra, así, de esta forma. Sí, pero me parece que se refiere a cuando lo tenés dividido, ahí en ese canal de desarrollo, por ejemplo, los dos. Es con Shift, o sea, clic en uno, Shift, clic en otro, y ahí se arrastran los dos juntos. Bien. O de nuevo, clic en uno, Shift, clic en otro, Shift, clic en otro, y ahí puedo arrastrar estos tres de la manera que quieran. Entonces, por último voy a agregar una entrevista. Esto por el momento lo voy a silenciar, si es como continúa. Para esto voy a crear un nuevo canal, doble clic, lo voy a subir, le voy a poner entrevista, y yo conseguí una entrevista a una mujer que se llama Sara César, que es una de las cantantes de la ópera Parsifal de la primera transmisión de radio de 1920. Entonces, claramente es una entrevista de archivo, una entrevista que no hice yo, pero la vamos a arrastrar. Acá aparece, en el canal entrevista, va a aparecer la entrevista, ¿sí? Ahora, yo quiero escuchar primero cómo suena esta entrevista para ver si necesito hacerle algún proceso o lo que fuera, con lo cual voy a poner en solo, con la letra S, el canal de entrevista y vamos a escuchar juntos este fragmento. Me interesaría saber cómo se produjo esa transmisión histórica y qué recuerdo tiene usted de ella. Bueno, mire, la transmisión, verdaderamente yo estaba completamente que no sabía absolutamente nada de esta transmisión. Hicimos Parsifal, dirigía Weingarten, porque como le digo, la señora Carelli y el señor Mock vieron en mi voz de que fuera una futura soprano wagneriana, dado la potencia de la voz que tenía yo. Y entonces fue cuando, ya antes me habían presentado también con la Valquiria en Roma, eso me había olvidado decirlo. Y me trajeron a Buenos Aires para hacer el Parsifal, que lo dirigía el famoso gran maestro Weingarten. Ok. No quiero poner un fragmento tan largo de entrevista, entonces lo voy a cortar acá, donde la cantante hace un punto natural. Esto me lo voy a llevar hacia la derecha y voy a trabajar con este fragmento de la entrevista. A este audio yo lo noté con demasiados graves que complicó mi escucha, entonces voy a ir a FX
voy a agregar un ecualizador. Y le voy a sacar graves, ¿sí? Voy a ir acá, High Pass, y le voy a quitar un poco de graves a ver si se entiende un poco mejor. ¿Cómo se produjo esa transmisión histórica y qué recuerdo tiene usted de ella? Bueno, mire, la transmisión, verdaderamente yo estaba completamente que no sabía absolutamente nada de esta transmisión. Hicimos Parsifal, dirigía Weingarten, porque como le digo, la señora Cadelli y el señor Mock vieron en mi voz de que fuera una futura soprano wagneriana. Ok, dado la... ahí apliqué una ecualización distinta tal vez a la que había aplicado para mi locución, pero corté muchos graves, ¿sí? Para sacarle esto de esta grabación antigua que complica que se entienda el audio de la entrevista, y le di un poco de agudos para tratar de que sea más claro el audio. Entonces, ya tengo procesada esta entrevista. Lo que quiero hacer ahora es que cuando habla la entrevistada, como la calidad de la entrevista no es muy buena, quiero que la cortina ahí sí desaparezca por completo para que no compita para nada con esta locución. Entonces, lo que voy a hacer acá es con la letra S, recortar. En la cortina estoy, obviamente. Voy a arrastrar un poquito. Y ahora sí le voy a hacer un fade. Sí, habíamos dicho que el fade es que la música se vaya por completo a cero, a silencio. Y quiero que cuando termine la entrevista vuelva a comenzar la música. Entonces hago un fade in. Y vamos a escuchar ahora sí cómo queda todo mi episodio hasta el momento, para ya ir cerrando acá por hoy con todo lo que fuimos haciendo. Entonces vamos a reproducir desde el inicio. Hola, mi nombre es Alejo. El sonido está en el aire y este podcast en tus oídos. Bienvenidos al taller de producción de podcast y sonido organizado por Amplitud y el Museo de Medios. El 27 de agosto de 2020 festejamos los 100 años de la radio. La radio cumple un siglo y conmemoramos ese día la primera transmisión radiofónica de la Argentina, y algunos dicen y sostienen que también es la primera transmisión radiofónica del mundo. ¿Por qué se festeja el 27 de agosto? Bueno, es en conmemoración de Los Locos de la Azotea, un grupo de radioaficionados conformados por Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Ellos, desde el Teatro Coliseo, transmitieron desde las 9 de la noche Parsifal de Wagner. Ahora me interesaría saber cómo se produjo esa transmisión histórica y qué recuerdo tiene usted de ella. Bueno, mire, la transmisión, verdaderamente yo estaba completamente que no sabía absolutamente nada de esta transmisión. Hicimos Parsifal, dirigía Weingarten, porque como le digo, la señora Cadelli y el señor Mock vieron en mi voz de que fuera una futura soprano wagneriana, dado la potencia de la voz que tenía yo. Y entonces fue cuando, ya antes me habían presentado también con la Valquiria en Roma, eso me había olvidado decirlo. Y me trajeron a Buenos Aires para hacer el Parsifal, que lo dirigía el famoso gran maestro Weingarten. Ok, vamos hasta ahí por hoy, y ahora sí escuchamos a ver si hay alguna pregunta, alguna consulta, y nos vamos con alguna tarea para el encuentro del jueves. No, ahí solo Alfredo preguntaba si el momento en el que le corregiste los graves a la entrevista quita la reverberancia. La pregunta es buena porque la reverberancia de esa entrevista yo no la puedo modificar ya. No puedo aplicar ningún proceso que solamente reduzca la reverberancia. Pero la reverberancia en general tiene muchos graves, ¿sí? Cuando voy a una iglesia, si yo grabo algo en una iglesia, esa grabación, que va a tener mucha reverberancia, va a tener muchos graves. Yo, al quitarle graves, de alguna forma estoy mejorando las condiciones en las que ese audio fue tomado. Es decir, le estoy quitando de alguna forma reverberancia sin hacerlo directamente. En realidad estoy haciendo
un recorte de graves. Eso va a mejorar que se entienda el audio. 2 por 1, justo preguntaron lo mismo y ya está respondido. Ah, ok, buenísimo. Muy bien. Avanzamos un montón hoy y la tarea, si quieren, para ir practicando para llegar al encuentro del jueves es que puedan hacer esto mismo, que puedan primero procesar su locución, esto que ustedes grabaron, la misma introducción que yo, que la puedan procesar con ecualización y con compresión. Previamente la normalizan, recuerden, le suben el volumen para tener más ganancia en ese archivo de audio. A eso le ponen una cortina musical, como hicimos acá, una cortina musical que termine en el momento en el que termina su locución, y luego comienzan con otra cortina musical y un desarrollo de un episodio. En ese caso ya el desarrollo es libre, pueden probar con el podcast que ustedes efectivamente quieran grabar, y ya les sirve también como un piloto. Pero repasando la consigna sería procesar su locución, musicalizar, tener un empalme, es decir, un cambio de cortina y un desarrollo de episodio. Ahí Romina pregunta si recomendás algún tutorial, porque hay un par de cosas que le costaron. Y también preguntan si podés repetir para hacer la libre elección, pero no entiendo bien a qué se refieren. Creo que se refieren a este botoncito de acá arriba a la izquierda, que hay que sí, deseleccionar este ese. botón para poder modificar con libertad los archivos y moverlos. Tutoriales hay muchísimos en YouTube. Puntualmente no conozco uno que resuma todo lo que acabamos de ver. Van a encontrar seguramente tutoriales sobre ecualización, sobre compresión, sobre musicalización, pero no sé si habrá uno que resuma todo esto que acabamos de ver. Ahí dice que buenísimo, que sirve. Todo sirve. Ok, dejo de compartir entonces. Bueno, y por hoy ya estaríamos. Sobre si este video después se va a subir o no, ya deberían hablarlo con Gonzalo o con Gabriela, que tengo entendido están grabando esta charla. Por mi parte no hay ningún inconveniente con que se la faciliten para volver a repasarlo. La tarea, Javier, es replicar lo mismo que hicimos recién, procesar la locución, agregarle una cortina, que todo eso forme una introducción y luego agregar otra cortina musical con un desarrollo de un episodio o el inicio de un desarrollo de episodio. Y el jueves que viene, perdón, este jueves vamos a hablar sobre distribución, vamos a terminar de ver lo de hoy, las dudas que hayan tenido y nos metemos bien de lleno en la distribución. Una vez que tenemos listo el podcast, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo comunicamos y demás? Bueno, muchísimas gracias, Alejo, por tanta paciencia. Nos pasamos de hora, que dijimos 1 hora, vamos a estar 1 hora, y bueno, se fue a casi 2 horas, pero espero, sí, están todos muy agradecidos. El jueves nuevamente, muchísimas gracias por participar. Vamos a subir al canal de YouTube del Museo de Medios esta clase, para poder compartir, no solamente para poder ver de nuevo si algún pasito nos perdimos, sino también para las personas que no pudieron participar hoy y se sumen el jueves. Muchísimas gracias, Alejo, nuevamente, gracias, Magalí, gracias a todos por participar, y los esperamos el jueves a las 19 horas. Gracias. Gracias, hasta la próxima.
Bueno, ahora quedamos nosotros. Sí, si quieren dejar de grabar por las dudas. Sí,